Muy bien, queridos hermanos, en esta primera hora de la mañana, vamos a estudiar el servicio diario de carácter individual. Y antes de dar lectura a este estudio, antes de que sigamos, voy a dar lectura al libro Joyas, tomo número 2, página 413. Joyas, tomo número 2, página 413, párrafo número 2. En la palabra de Dios hállase sabiduría indubitable, inagotable, pues ella no se originó en la mente finita, sino en la infinita. Sin embargo, mucho de lo que Dios ha revelado en su palabra es obscuro para los hombres, debido a que las joyas de la verdad están sepultadas debajo de los escombros de la sabiduría y la tradición humanas. Para muchos, los tesoros de la palabra permanecen ocultos, debido a que no los han buscado con ardiente perseverancia, hasta haber comprendido los preceptos de oro. La palabra ha de ser escudriñada para que purifique a los que la reciban y los prepare para ser miembros de la familia real, hijos del Rey del Cielo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios? Dice aquí, hállase sabiduría indubitable. Cuando dice indubitable quiere decir sin lugar a dudas. Inagotable, porque cuanto más estudiemos, más vamos a encontrar. Ahora, ¿por qué razón? Dice aquí, pues ella no se originó en la mente finita, sino en la infinita. Luego dice, sin embargo, mucho de lo que Dios ha revelado en su palabra es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Dice, sin embargo, mucho de lo que Dios ha revelado en su palabra es oscuro para los hombres, debido a que las joyas de la verdad, hay una razón, las joyas de la verdad están sepultadas debajo de los escombros de la sabiduría y tradición humanas. ¿Por qué, digamos, es oscuro? ¿Por qué es oscuro las joyas de la verdad? Porque las joyas de la verdad están sepultadas bajo los escombros de la sabiduría y tradición humanas. Y más, dice más, para muchos los tesoros de la palabra permanecen ocultos, debido a que no han buscado con ardiente perseverancia hasta haber comprendido los preceptos de oro. Aquí dice, para muchos que la palabra de Dios va a permanecer oculto, porque no han buscado ¿con qué? Con ardiente perseverancia hasta haber comprendido los preceptos de oro. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? Preceptos de oro. ¿Qué vamos a encontrar? Preceptos de oro. La palabra ha de ser escudriñada para que purifique a los que la reciban y los prepare para ser miembros de la familia real. Y el escudriñar la Biblia, ¿cómo debe ser? Voy a dar lectura al libro Fe y Obras, en la página 78. Fe y Obras, la página 78. El párrafo número 1 dice así. La pregunta es, ¿qué es verdad? No son los muchos años que uno haya creído algo los que hacen que esa creencia sea verdad. Ustedes deben comparar su credo con la Biblia y permitir que la luz de la Biblia defina su credo y les muestre en qué es insuficiente y dónde está la dificultad. La Biblia debe ser su estandarte,
los oráculos vivientes de Jehová deben ser su guía. Deben excavar en busca de la verdad, como tesoros escondidos. Tienen que descubrir dónde está el tesoro y entonces remover cada pulgada de ese terreno para obtener las joyas. Tienen que laborear las minas de la verdad en busca de nuevas gemas, nuevos diamantes y los hallarán. La verdad no está así en la superficie. Cuando un minero está buscando un tesoro, ¿qué hace? No está la veta, que se llama la veta, no está, o beta o filón, no está en la superficie. Para llegar hasta la veta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que remover mucho terreno, como dice aquí. Deben excavar en busca de la verdad como por tesoros escondidos. Pero tampoco nos interesa saber cuáles son esos tesoros escondidos. Tienen que descubrir dónde está el tesoro y entonces remover cada pulgada de ese terreno para obtener las joyas de la verdad, ¿no? Así está diciendo. ¿Qué más nos es aconsejado? Tienen que laborear las minas de la verdad, así como el minero trabaja. Tienen que laborear las minas de la verdad en busca de nuevas, ¿qué? Nuevas gemas, nuevos diamantes. Si vamos a hacer, el resultado dice, y los hallarán. De manera que si no hallamos es porque no seguimos, hemos decidido permanecer, ¿qué? En la oscuridad. Muy bien. Voy a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 367. Patriarcas y Profetas, la página 367, el párrafo número 3. Dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. Es el servicio diario de carácter individual. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Entonces, aquí nos está hablando de qué? Del servicio diario individual. Y está diciendo que el pecador arrepentido, ¿qué hacía? Traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Muy bien. Vamos a decir así. Levítico 4 es uno de los preceptos de oro. Levítico 4 es uno de los preceptos de oro. ¿Por qué? Porque es el libro de Levítico capítulo 4 que nos ha de enseñar el orden que debemos seguir. El orden que debemos seguir. Voy a poner un ejemplo. Levítico 4, 13 al 15. Para nosotros poder llevar lo que se va a demandar, dice Levítico 4:13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables,
Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, aquí vamos a ir punto número 1. Para poder nosotros llevar y tener necesidad de un sustituto, lo primero que tenemos que aceptar es, 1, la vigencia de la ley. Porque si no aceptamos la vigencia de la ley, no vamos a saber qué es pecado. Vamos a dar lectura a un texto del Nuevo Testamento, Romanos 3, 20. Vamos a dar lectura al libro de Romanos, capítulo 3, el verso número 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Levítico 4:13 dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el riesgo estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová que no se han de hacer. Ya, está. Lo primero está, ¿qué cosa? La ley. Está primero la ley. Porque la ley, ¿qué hace? Romanos 3:20, ¿qué dice? Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 7:7, Romanos capítulo 7:7, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cómo sabemos qué es pecado? Por medio de la ley. Por medio de la ley. Vamos a saber lo que es pecado por medio de la ley. Sin la ley no podemos saber qué es pecado. Dice en Levítico 4:13, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Entonces, como el ser humano, para poder hacer el servicio diario, sí o sí, primero tiene que aceptar la vigencia de la ley. Después está, ¿qué cosa? El pecador, que con la ley ha sido convencido de pecado. Pero también es importante entender que la ley sola no nos convence de pecado. ¿Qué se necesita? El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo va a utilizar ¿qué cosa? La ley y la palabra. Porque su función del Espíritu Santo, ¿qué es? Juan capítulo 16:8, convencernos de pecado. Pero la ley sola no nos ha de convencer. O sea, el Espíritu Santo tiene que utilizar ¿qué cosa? La ley y la palabra para convencernos de pecado. Entonces, este pecador, punto número 2, este es el siguiente eslabón, el pecador, que acepta la vigencia de la ley y la palabra. Y el Espíritu Santo utiliza para la ley y la palabra para convencerle al pecado de que está en pecado. Y que lo que merece es, ¿qué merece este por haber pecado? ¿Qué merece este por haber pecado? Merece Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Dice, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Ahora ya está, ¿qué cosa? Convencido de pecado. ¿Quién le ha convencido de pecado? El Espíritu Santo, usando ¿qué cosa? La ley y la palabra. Ahora, ¿cómo está?
ahora está convencido de pecado. ¿Cómo está ahora? Está convencido de pecado. Está convencido de pecado. Ahora que está convencido de pecado y no quiere morir, si yo estoy convencido de pecado, pero no me interesa escapar de la muerte segunda, tampoco voy a tener necesidad de otra cosa, ¿no? Dice el verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado, ahora ya está convencido de pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro. Ahora aparece ¿qué cosa? Punto número 3. Aquí aparece ¿qué cosa? Vamos a decir así, sustituto en la vida, porque él no solamente va a querer ser perdonado, ¿qué va a querer ser? También va a querer ser ¿qué cosa? Aceptado y garante y sustituto en la muerte. Si no hay convicción, no hay necesidad de sustituto. Por eso dice aquí, Levítico 4:14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Ahora ya está convencido de pecado, no quiere morir, ¿qué va a llevar? Un sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte, que en este caso estamos hablando es el becerro. Ya. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. No es donde sea. 4. Lo traerán donde dice, delante. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos, ¿qué cosa? Atrio y lugar de trabajo, santuario. Dice, ¿traerán dónde? ¿Qué va a hacer el pecador? Está autorizado por la ley llegar ¿hasta dónde? Hasta la puerta del tabernáculo de reunión. Hemos dicho que tabernáculo de reunión Dios lo designa también al lugar santo. ¿Qué le designa? Al lugar santo. ¿Y aquí qué va a llevar? Va a llevar su sustituto, que es el animal en este caso. Y este animalito es un símbolo del que ha de venir. Es un símbolo del que ha de venir. Dice, lo traerán delante del tabernáculo de reunión. No podían llevar donde sea. Vamos a decir por qué no debían de llevar donde sea. Vamos a leer Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, el verso número 3 y 4. Voy a leer del 2 al 4. Habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón entre el pueblo. Entonces, es importante entender que se necesita ¿qué cosa? Un lugar específico. ¿Qué está diciendo Levítico 4? Lo traerán delante del tabernáculo de reunión, aquí. Va a ir hasta la puerta del santuario y va a traer aquí su víctima.
Y si lleva donde sea, sacrifica donde sea, ¿qué dice Levítico 17, 2 al 4? Aquí está diciendo que va a morir. No podía ser donde sea, es donde Dios ha establecido. Por eso este es un precepto de oro. Vamos a continuar. En el verso número 15, ya están aquí delante del tabernáculo, verso número 15. Estamos hablando de la congregación. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes van a ir en representación de la congregación? Los ancianos. Cuando habla aquí anciano, no es anciano de cargo, es anciano de edad, es anciano de edad. No está hablando de anciano de cargo, es anciano de edad. Ya. ¿Qué van a hacer? Digamos que estos son los ancianos. Van a poner su mano sobre la cabeza ¿de quién? Del sustituto y garante y sustituto en la muerte. ¿Y qué van a hacer? ¿Para qué van a poner? No es solamente para poner. Van a poner para confesar el pecado. ¿Y por qué tienen que echar a la puerta? Porque aquí está la ley que ellos han quebrantado. Y es esta ley la que está diciendo la paga del pecado es la muerte. Por eso tienen que llevar ahí. Y por eso tiene que confesar su pecado. Tiene que confesar su pecado. No es donde sea, no es cuando quiero, no es como quiero. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Ahora, una vez que han confesado el pecado, ahora, ¿qué van a hacer? Van a llevar al sustituto al altar del sacrificio. ¿Y ahí qué van a hacer? ¿Qué va a hacer estos pecadores? Con su propia mano, ¿qué van a hacer? Van a cortar al sustituto, le van a quitar. Por eso en este libro Patriarcas y Profetas dice así: el pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Y así en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Y dice a la víctima inocente, con su propia mano mataba entonces al animal. Víctima inocente. Víctima inocente. ¿Qué es? Este es inocente. ¿Quién pecó? ¿La víctima o el pecador? Es el pecador el que ha infringido la ley. Entonces, tiene que llevar y ya ha confesado su pecado. El momento en que está aquí, la lección que Dios quiere que aprendamos es esta. El momento en que éste pone sus manos sobre la cabeza y está confesando sus pecados, este pecado de este se va a transferir a este se le va a imputar. ¿Qué se le está haciendo en este acto? A este se le está imputando. Se le está imputando pecado ajeno. Ahora, esta víctima aquí, ¿cómo va a ser contado? Va a ser contado como si fuera infractor. ¿Qué va a ser este? Este va a ser contado como si
fuera pecador. Vamos a poner más que pecador, infractor. Ya, va a ser contado como si fuera infractor. Vamos a anotar aquí. O sea, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque este es un símbolo de Cristo. ¿Cómo va a ser Cristo? Es inocente. Tenemos que entender que este es inocente. Y el momento en que estás poniendo tu mano sobre la cabeza de la víctima, le estás imputando, se le está imputando el pecado, un pecado ajeno. Y en este momento está siendo contado como si fuera infractor. ¿Y qué dice la ley? La paga del pecado es la muerte y va a morir. Ya. Entonces, hasta ahí estamos bien. Necesitamos el atrio y el santuario. Ahora, ¿qué más se necesita? Entonces aquí es importante, punto número 5, no perder de vista ¿qué cosa? Números 3:10. Que estás autorizado a llevar tu animal hasta la puerta del santuario. Estás autorizado a poner tus manos a confesar. Tu pecado está siendo transferido a un inocente y luego lo vas a llevar allá, va a ser contado como si fuera infractor y va a morir. Ha de morir. Este ha de morir por un pecado que no ha cometido. Quien pecó es este. Y la lección que Dios quiere que aprendamos es que este es un símbolo de Cristo. Es un símbolo de Cristo. Así como este era inocente, Cristo también es inocente, sin mancha de pecado. Pero este servicio diario individual tiene por objeto hacernos entender que eres tú, soy yo, quien le ha colocado sobre Cristo. Tus pecados han sido colocados sobre Cristo y es tu pecado el que le ha quitado la vida. Y esto es lo que no queremos aprender, no queremos entender. Y este es el objetivo de este servicio diario de carácter individual. Como la ley dice que no puedes entrar al santuario, entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Si entras, vas a morir. Si no entras, igual vas a morir. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas entender? ¿Qué necesitas qué cosa? Que necesitas mediador. Necesitas mediador. No estás autorizado qué cosa? A coger el recipiente donde se va a recoger la sangre. Porque si coges, vas a morir. Entonces, ¿no quieres morir? ¿Qué necesitas? Un mediador. En este caso, ¿quién era el mediador? Aquí este es el sacerdote. Mediador es el sacerdote. Levítico capítulo 4:16. Dice, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y el verso 20 dice, hará aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, y lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces aquí se necesita mediador. Y vamos a decir número 6, aunque ya hemos anotado aquí 6, pero vamos a anotar santuario. Porque el sacerdote va a entrar con la sangre ¿a dónde? Al santuario. Y va a asperjar la sangre en la
cortina. Pero este sacerdote, ¿a qué entraba al santuario? No solamente, o sea, el sacerdote, ¿qué va a hacer? Va a recoger la sangre de la víctima inocente y con esa sangre, ¿qué va a hacer? Va a entrar y va a rociar la sangre en la cortina. Pero no solamente va a hacer eso, él va a entrar a hablar. ¿A favor de quién? A favor de este. Porque este, por su tercera posición legal, no tenemos que perder de vista que este, por su tercera posición legal, no puede entrar y no puede ir a hablar personalmente dentro del santuario. No puede. Otro. Por eso necesita, ¿qué cosa? Un mediador. Alguien que esté autorizado para entrar. Y necesita que éste hable a favor de él dentro del santuario. ¿Y va a hablar ante quién? Va a hablar en el santuario, ha de hablar, digamos así. Tiene que hablar a favor ante quién. En el santuario ha de hablar, ha de entrar. Aquí va a entrar dentro del santuario y ha de hablar a favor de quién. Hablar ante Dios, a favor del mediador. Está entrando en representación y ha de hablar a favor del pecador ante Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que nos dice Levítico capítulo 4, 20, es que va a tener ¿qué cosa? Aquí se obtiene el perdón de su pecado. Entonces, esto es importante entender. Ahora, el servicio diario individual se llama también expiación diaria, porque vamos a leer el texto número 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Servicio diario es individual, ¿qué es? Es expiación. Servicio diario individual, ¿qué es? Es expiación. Esta es una expiación diaria. A diferencia del servicio diario colectivo, en el servicio diario colectivo es holocausto, pero aquí es expiación. En el servicio diario colectivo es holocausto, quiere decir que toda la víctima ha de ser consumido en el altar del sacrificio hasta que se consuma a la condición de ceniza. Pero en este caso del servicio diario individual, ¿qué cosas nomás se quemaba? Vamos a leer Levítico capítulo 4, el verso número 8. Tomará del becerro de la expiación toda su grosura que cubre los intestinos y que está sobre sus entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué va a sacar? Toda la grosura, la grasa que cubre todo el intestino. Hay una grasa que se llama epiplón, que cubre todos los intestinos. Va a coger el riñón, lo que está sobre el riñón, toda esa grasa. Solo eso se va a quemar. Solo eso se va a quemar, ¿dónde? En el altar del sacrificio. Pero en el servicio diario colectivo se quema el animal completo. ¿Ya? Por eso se llama holocausto. En cambio, el servicio diario individual es expiación, porque solamente se va a coger ¿qué cosa?
toda la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que está, el riñón, lo que está sobre el riñón se llama glándula suprarrenal, y la grasa que lo envuelve, todo eso es lo que va a quemar en el servicio diario de carácter individual. Entonces, también, ¿qué cosa? Expiación diaria. Muy bien. Entonces, ¿cuántas ahora en el servicio diario de carácter individual hay qué cosa? Vamos a poner aquí, hay 4 categorías. 4 categorías de qué? De pecadores. O sea, ¿por qué digamos hay 4 categorías de pecadores? Vamos a decir así, hay 4 categorías de pecadores por una razón. En el libro Camino a Cristo, en la página 28, párrafo 4, Camino a Cristo, página 28, párrafo 4, dice: no todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a la vista, frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. ¿Por qué dice no todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud? Porque el pecado se vuelve más gravoso por el cargo que desempeña. Por ejemplo, vamos a ver una categoría de pecador. Primera categoría de pecador. Levítico capítulo 4, verso 3. Pero también vamos a notar aquí Levítico 16, 5. Levítico 16, vamos a notar Levítico 16, 3, no es 5. Vamos a dar lectura a esos 2 textos. Levítico 4, 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué era el sacerdote? El sacerdote terrenal, aquí estamos hablando del sacerdote. Aquí vamos a hablar, en esta categoría tenemos ¿a quién? Al sacerdote. Pero en el Levítico 16:3 está hablando ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Qué eran ambos? Pecadores. ¿Qué eran? Pecadores. Por eso dice: si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico capítulo 16, el verso número 3 dice: y con esto entrará Aarón al santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, es importante entender lo siguiente, que este sacerdote es pecador. Y si ha pecado, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesita? Necesita sustituto en la vida y garante y sustituto en la muerte. ¿Qué tenía que aceptar el sacerdote terrenal? Aceptar la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que le dice que es pecado. Y si ha sido convencido de pecado, sabe que la ley le dice la paga del pecado es la
muerte. Y como no quiere morir, ¿qué necesita? Sustituto en la vida. Y está indicado por Dios que va a llevar ¿qué cosa? Que va a llevar un becerro. Aquí vamos a poner así. Aquí vamos a poner trabajo de atrio. En el atrio, ¿qué va a llevar? Un becerro. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hacía el pecador? Ponía sus manos sobre la cabeza del sustituto y confesaba. Y pedía ¿qué cosa? Perdón. Después él lo va a llevar aquí al altar del sacrificio, lo va a sacrificar. Ya, aquí estamos en el atrio y está llevando aquí a la puerta del tabernáculo, está sacrificando su sustituto. ¿Y qué necesita? Ahora vamos a poner aquí santuario. Aquí está llevando ¿qué cosa? Su becerro. ¿Y ahora qué necesita? Levítico 4:5. Levítico 4:5 dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Verso 6. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué va a hacer el sacerdote? No es que el mismo sacerdote va a recoger la sangre, no. Él necesita otro sacerdote que recoja. Por eso dice sacerdote ungido, ¿no? Entonces él va a meter y va a asperjar la sangre aquí, pero también como es sacerdote, va a asperjar la sangre aquí, en este cuerno, en este cuerno, en este cuerno y en este cuerno. Y el resto de la sangre lo va a arrojar aquí, al pie. Y después, ¿qué va a hacer con el animal? ¿Qué va a hacer con el animal? Va a recoger, va a abrir el cuerpo, va a destapar, va a sacar ¿qué cosa? Toda la grasa que recubre el intestino. Sobre el intestino hay una capa de grasa que se llama epiplón. Va a recoger eso, va a recoger toda la grasa del intestino, va a sacar el riñón, va a sacar la glándula suprarrenal y toda la grasa que está envuelta ahí, y todo eso lo va a quemar en el altar del sacrificio o altar del holocausto. Al hacer eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo expiación por el pecado. ¿Dónde va a recibir el perdón el sacerdote? Aquí adentro. No hay perdón en el acto de sacrificar. No hay. Dios quiere que entendamos eso. Voy a leer Mensajes Selectos 1 en la página 270. Mensajes Selectos 1, página 270, párrafo 2. Los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. ¿Qué era el sacerdote y el sumo sacerdote? Pecadores. Y no podían trabajar a favor del pueblo sin que primero se haga expiación por su propio pecado. No, primero tenía que ser expiado su pecado
para que pueda trabajar en favor del pueblo. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, aquí está diciendo sacrificaba un cordero, pero no sacrificaba el cordero, sino un becerro. Él no va a llevar cordero, no va a llevar cabra, no va a llevar oveja, no va a llevar macho cabrío. La orden es que debe llevar becerro, becerro. Dice, el castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. ¿Qué debía de mirar por la fe este pecador cuando le esté sacrificando al animal? ¿Qué debía de mirar por la fe? A Cristo muriendo en lugar de morir él. A Cristo muriendo, no porque Cristo ha de ser pecador. Por eso dice víctima inocente. Tenemos que entender, víctima inocente. No había pecado. El pecador era el hombre. Llámese sacerdote, llámese príncipe, no importa cuál sea su título que tenga. Era el que ha pecado. Era inocente, no pecó. A se le está imputando el pecado. Y aquí ha de morir como si fuera, él es inocente, pero está siendo contado como si fuera infractor y va a morir la muerte del infractor. Pero al hacer eso, ¿qué tenía que hacer? Aquí dice, mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por la fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Entonces, esto es importante entender. En la página 125 de Mensajes Selectos 1, página 125, párrafo 1, dice, cada víctima que moría era un símbolo de Cristo. Página 125, párrafo 1, Mensajes Selectos 1. Cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era impresa en la mente y el corazón de la solemnísima y sacratísima ceremonia, y era explicada claramente por los sacerdotes. Bueno, en un principio así lo hicieron, pero después todo esto va a quedar pervertido. Los sacrificios fueron explícitamente diseñados por Dios mismo. ¿Quién diseñó estos sacrificios? Dios mismo, para enseñar esta grande e importante verdad, que solo mediante la sangre de Cristo hay perdón de pecados. ¿Qué le tenía que enseñar el sacerdote al pecador? Que era su pecado el que está determinando la muerte de un inocente. Pero tenía que enseñarle que este animal era solo símbolo de Cristo. Y que esta sangre no es lo que le va a perdonar en realidad, sino el que ha de venir en lo porvenir. ¿Qué le va a perdonar su sangre? ¿Su pecado? ¿La sangre del animal? No. ¿Qué le va a perdonar? El futuro sacrificio, la sangre que Cristo va a derramar. Por eso dice, cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era impresa en la mente y el corazón de la solemnísima y sacratísima ceremonia, y era explicada claramente por los sacerdotes. Al principio así lo hicieron, pero después no. Todo va a quedar pervertido. ¿Por quién fue diseñados los sacrificios? Los sacrificios fueron explícitamente diseñados por Dios mismo para enseñar esta grande e importante verdad, que solo
mediante la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué se le tenía que enseñar al pecador? Que es tu pecado. ¿Para qué? Para que este pecador aprenda a odiar ¿qué cosa? El pecado. Perdón de pecados, aquí es una promesa, no es realidad. ¿Por qué no es una realidad? Porque la ley que está aquí adentro no demanda sangre de animales. ¿Qué demanda? Vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 471, párrafo 0. Conflicto de los siglos, página 471, párrafo 0. Dice, empezando en la 470, párrafo 3, dice así. Hablando del pecador arrepentido, llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. ¿Qué demanda esto? La vida de este, demanda que este desaparezca. Dice así, la ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita? Trabajo de atrio y trabajo de santuario. Muy bien. Pero en el atrio, ¿qué hacía? Va a sacar los intestinos y va a quemar al este. Bueno, ahora tenemos otra categoría. Levítico capítulo 4, 13 al 15. Vamos a dar lectura. Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. La otra categoría de pecador es la congregación. La congregación. Ya, vamos a decir, la congregación de Juliaca tendrá que confesar el pecado de la congregación de Lima. No. Es si la congregación de Juliaca ha pecado, ¿quién va a confesar? De Juliaca. No va a confesar el pecado la congregación de Lima. ¿Ya? Es de carácter, ya, el que ha pecado. ¿Qué va a llevar por su pecado? Un becerro. No puede llevar otra cosa, tiene que llevar un becerro. Ahora, ¿y quiénes le van a quitar la vida? Aquí son los ancianos. Los ancianos, ¿qué van a llevar? Un becerro. ¿A dónde? A la puerta del tabernáculo.
¿Qué van a hacer en la puerta del tabernáculo? Van a poner sus manos sobre la cabeza de la víctima. Y al poner sus manos sobre la cabeza de la víctima, ¿qué están haciendo? A esta víctima inocente le están imputando un pecado ajeno. ¿Qué va a hacer este sustituto? Va a ser contado como si fuera transinfractor y ha de morir la muerte del transgresor. Por eso es que se necesitaba, ¿qué cosa? Garante y sustituto. ¿Qué tenía que hacer la congregación? Aceptar la vigencia de la ley y ver que han quebrantado la ley. Cuando ellos eran convencidos de pecado, ¿qué hacían? Veían la necesidad de un sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte. ¿A dónde lo van a llevar? Al atrio, hasta la puerta del tabernáculo. ¿Qué van a hacer ahí? Los ancianos van a poner su cabeza sobre la cabeza de la víctima, sus manos, y luego van a confesar su pecado, van a pedir perdón a Dios. Y ahora van a llevar ¿a dónde? Al altar del sacrificio. ¿Y qué necesitan? ¿Qué necesita Números 3:10. Porque no están autorizados ni siquiera a tocar el recipiente donde se recoge la sangre. Ese es trabajo de sacerdote. Ese es trabajo de sacerdote. Entonces, ahora, ¿qué van a necesitar estos? Necesitan trabajo ¿de qué? De santuario. Levítico capítulo 4, 16, 17 y 20. Vamos a dar lectura. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. 20. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Hasta aquí, el pecado del sacerdote era perdonado cuando él está sacrificando a su víctima. No. Tenemos otro grupo de pecador, la congregación. Cuando los ancianos van a poner su mano, van a sacrificar al cordero. ¿Aquí había perdón? No. ¿Dónde se está registrando el perdón? Dentro del santuario, cuando el sacerdote va a asperjar la sangre sobre la cortina y va a rociar con la sangre los cuernos del altar del incienso. Entonces, ¿cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Que no hay perdón en el acto de sacrificar el animal. ¿Para qué está sacrificándose el animal? Para que derrame sangre. Aquí, la lección que Dios quiere que aprendamos es que esta víctima está muriendo, es sacrificado, ¿para qué cosa? Para que derrame sangre. Es sacrificado para que derrame sangre. ¿Qué era la sangre? Un medio que le va a habilitar al sacerdote para entrar a trabajar dentro del santuario. Porque este sacerdote puede entrar al santuario con manos vacías, dice Éxodo capítulo 23, 15, última parte, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por mucho que esté autorizado a entrar, no se va a presentar con las manos vacías. Éxodo capítulo 23, 15, última parte. Hay cosas que le van a habilitar. En este caso era la sangre. Vamos a leer que la sangre era un medio. Conflicto de los siglos, página 472, párrafo número
3. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. ¿Qué era la sangre? Era un medio. ¿Para qué se sacrificaba a la víctima inocente? Para que provea un medio. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Que cuando Cristo va a morir ¿para qué? Para derramar su sangre. ¿Y qué va a ser la sangre de Cristo? Un medio que le va a habilitar a Cristo para que pueda entrar al santuario celestial. Porque Cristo mismo no podía empezar su ministerio sacerdotal terrenal, diré celestial, sin que tenga los medios. Entonces, ¿qué va a proveer Cristo al morir en la cruz? Un medio que es la sangre. Y esa sangre le va a habilitar al sacerdote para que pueda entrar a trabajar dentro de él, a Cristo, para que pueda entrar a trabajar en el santuario celestial. Muy bien. Ahora nos toca ¿qué cosa? Número 3. Levítico capítulo 4, 22 al 24. Dice la palabra del Señor así: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, de nuevo vamos. ¿Qué tiene que aceptar primero el jefe? La vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque es la ley la que le va a decir qué es pecado. En este caso, el pecador, ¿quién es? Aquí, el pecador es un jefe. En la versión antigua dice príncipe. Príncipe. En nuestros días equivaldría a ¿qué? A presidente de la República, ministro de Estado, alcalde, gobernador, prefecto, así, ¿no? Esos cargos de carácter político. Bien. Ahora, una vez que él ha aceptado, que está consciente de su pecado, dice Levítico 4:23, luego que cometiere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. ¿Qué dice la ley? Levítico 22:20, que vamos a dar lectura. Dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no os será acepto. ¿Qué dice la ley? Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no os será acepto. ¿Qué va a hacer el príncipe? Dice: luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. ¿Qué va a llevar? Un macho cabrío. Macho cabrío. Un macho cabrío. Sin defecto. Está diciendo aquí, sin defecto. Porque si tiene defecto, ¿qué dice Levítico 22:20? No os será acepto. Es sin defecto. Luego, ¿qué va a hacer? Dice Levítico 4:24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Dónde va a poner? En la puerta del tabernáculo. Va a poner. ¿Y va a qué hacer? Va a confesar su pecado. Que en ese momento, ¿qué se le está haciendo? Se le está imputando un pecado ajeno. ¿Y qué va a hacer?
contado como si fuera va a ser contado como si fuera un transgresor, que ha quebrantado la ley, ¿no? Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Después lo va a llevar ¿a dónde? Al altar del sacrificio, y en el altar del sacrificio, ¿qué va a hacer? Lo va a sacrificar al animal. Este animal está siendo contado inocente, está siendo contado como si fuera un infractor. Y está muriendo ¿para qué? Para que derrame sangre, que es un medio. ¿Hay perdón de pecados en el acto de sacrificar el animal? Ya vamos con 3, donde no hay la palabra perdón en el acto de sacrificar el animal. Muy bien. Ahora, ¿qué necesita? ¿Qué pasará si este príncipe quiere coger esto? Por ser príncipe, por ser autoridad. ¿Qué dice la ley? Va a morir. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un mediador. Necesita un mediador. Dice Levítico 4:25. Vamos a poner aquí. Ahora, ¿qué necesita? Levítico 4:25 y 26. Necesita un mediador. Necesita un mediador. Vamos a dar lectura. Dice, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Qué va a hacer el sacerdote? En el caso de este príncipe, no va a entrar la sangre ¿a dónde? Al santuario. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar la sangre, lo va a pintar aquí, 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 aquí y aquí. En este caso, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? En este caso, el sacerdote, ¿qué tiene que hacer? En este caso, él va a hacer lo que dice Levítico 6:25 y 26. Y antes de leer eso, voy a leer Conflicto de los Siglos, página 471, párrafo 0. En ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo, dióla a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. ¿Qué va a hacer en este caso? El sacerdote va a asar una parte del músculo, ¿dónde? En el altar del sacrificio. Y esa carne asada, ¿qué va a hacer? Va a entrar a comer ¿dónde? Aquí adentro, al lugar santo. Y al comer la carne asada en este lugar santo, igual ¿qué va a hacer? Se va a transferir su pecado al santuario. ¿Y qué va a recibir? El perdón de su pecado. Porque dice en el verso número 26, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por su pecado y tendrá perdón. ¿En qué momento va a tener el perdón? Cuando va a comer la carne asada, ¿dónde? Dentro del santuario, en el lugar santo. Cuando haga eso, ¿qué va a haber? Va a haber perdón de pecado. Muy bien. Finalmente tenemos otra categoría de pecador. 4. Levítico, capítulo 4, 27. Levítico 4, 27 al 29. Vamos a leer. Dice 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová,
en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado, ¿qué está haciendo? Aceptando ¿qué cosa? La vigencia de la ley. Y como está aceptando la vigencia de la ley y se ve condenado por la ley, ¿qué necesita? Dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. ¿Qué tiene que cumplir? La ley de Éxodo 12:5, Levítico 22:20. ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a llevar esta persona del pueblo por su pecado? Esta es persona del pueblo. ¿Qué va a llevar? Una cabra sin defecto. Y va a llevar su cabra a la puerta del tabernáculo, va a confesar su pecado, va a poner sus manos sobre la cabeza del animal, le va a imputar su pecado y le va a llevar al altar del sacrificio. Y con su propia mano le va a quitar la vida. Hasta ahí está autorizado a hacer, pero no está autorizado a coger el recipiente donde se va a recoger la sangre y menos entrar dentro del santuario. Menos. Ahora, en este caso, vamos a leer, aquí tenemos Levítico 4, es cabra, y tenemos aquí Levítico capítulo 4, 30, 31. Dice, luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie. En este caso tampoco la sangre va a entrar ¿dónde? No va a entrar dentro del santuario. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Levítico 6, 25 al 26. Hace rato hemos mencionado eso, pero no hemos dado lectura. En este momento vamos a dar lectura a ese texto. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo. ¿Qué va a hacer? Va a asar la carne de la víctima en este altar y con esa carne asada, ¿qué va a hacer? Va a entrar dentro del santuario y va a comer allí la carne. Y cuando haga eso, ¿qué se va a hacer? Se va a obtener el perdón. Dice en el verso 31, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Dónde se está obteniendo el perdón? Cuando entre adentro y coma la carne asada. Al pueblo Dios le daba, digamos que no tienes cabra y tienes ovejas. Levítico 4, 32, te da la opción de que puedes llevar una oveja. Te da la opción de que puedes llevar una oveja. Vamos a leer. Levítico 4:32. Si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. ¿Qué va a llevar? Una oveja. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie. Y dice, y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Dónde se obtiene el perdón?
En el acto de sacrificar el animal, no. ¿Dónde? Cuando hay intervención ¿de qué? De sacerdote, y el sacerdote hace lo que tiene que hacer. ¿Dónde se obtiene el perdón? Dentro del santuario. Entonces, este es el servicio diario de carácter individual, donde el pecador en persona, ¿qué hace? Le quita su pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos? ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Vamos a decir, ¿esos judíos le quitaron la vida a Cristo? Si yo hubiera estado allá, ¿no haría lo mismo? ¿Qué dijo Cristo cuando los fariseos dijeron eso? Cuando ellos dijeron, si nuestros no estuvieran, no hubiéramos hecho así. Dice en Mateo capítulo 23, 30, y decís, voy a leer el 29 también, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mateo capítulo 23, hemos leído del 29 al 31. Cuando nosotros decimos, si hubiéramos estado allá, no le hubiéramos matado a Cristo, ¿qué estaríamos diciendo? Que somos hijos de aquellos que le mataron a Cristo. Estamos confesando y de repente somos peores que ellos, ¿no? Somos peores que ellos. ¿Qué hacemos cuando muestran las películas latigueándole a Cristo? Empezamos a llorar. Pero no sabemos por qué estamos llorando, no entendemos que es nuestro pecado el que ha hecho que Cristo pase por todo eso. Y no estamos conscientes qué fue lo que le quitó la vida a Cristo. ¿Qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? ¿Tienen alguna pregunta que hacer, hermanos, sobre el tema? Hasta aquí, hasta llegar hasta la misma puerta del tabernáculo. Está diciendo en casi todos los casos está diciendo que tiene que llegar hasta aquí, porque está autorizado a llegar hasta ahí. Lo que no está autorizado, Números 3:10, a poner un pie aquí adentro, ni a coger los vasos donde se recogía la sangre. Ni siquiera el levita podía coger esos recipientes. Vamos a leer Números capítulo 18, verso número 2 y hasta el 4. A tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Podían los levitas agarrar los utensilios, los vasos y estas cosas? No. ¿Qué va a pasar si van a tocar? Van a morir. Ni los levitas que estaban trabajando al servicio de los sacerdotes estaban autorizados ¿a qué? A coger estos vasos, ni entrar al santuario. El levita, que si ha pecado, ¿qué hace? Va a llegar hasta aquí, va a confesar, va a llevar su animal que le corresponde y va a confesar su pecado, y con su propia mano luego lo va a llevar al altar, y en el altar ¿qué va a hacer? Lo va a sacrificar al animal que es su sustituto. Entonces, ¿cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos?
este capítulo de Levítico 4 es un precepto de oro que nos enseña tanto en el caso del sacerdote, de la congregación, del príncipe y del común del pueblo, que en ninguno de los casos encontramos la palabra perdón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el mundo evangélico, y no solamente el evangélico, sino también aún los otros, ¿qué dicen? Hermanos, cuando Cristo dijo consumado es, tu pecado ya fue perdonado. ¿Y qué decimos? Amén. Pero estamos diciendo amén a una mentira. Porque el ritual simbólico nos enseña que ningún pecador recibía el perdón de su pecado en el acto de sacrificar su animal. El perdón es dentro del santuario. Y tiene que haber intervención de sacerdote. No hay perdón de pecados sin santuario y sin sacerdote. No hay. No hay. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos? Es que, digamos que tú eres el sacerdote que has cometido un pecado, ¿no? Tú estás autorizado, ¿qué cosa? A traer tu animal hasta la puerta del santuario, a confesar tu pecado, a llevar aquí tu animal, pero tú, como aunque seas sacerdote, no estás de turno, ¿qué tienes que hacer? No, y así, ya, no. Y así empieces tu turno. Vamos a leer, me he olvidado leer, o he leído también, no me acuerdo. Vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 27. Dice así. Haciendo diferencia con el sacerdote celestial, ¿no? El sacerdote celestial que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Digamos que hoy día vas a entrar en tu turno. Antes de empezar tu turno, ¿qué tienes que hacer? Hacer tu expiación por tu propio pecado. Y vas a llevar tu animal y vas a confesar tu pecado. Y antes de que empieces tu turno, otro está para terminar su turno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recoger la sangre y meter la sangre, asperjarlo en el velo. Ahora ya tu pecado está perdonado. Ahora que tu pecado está perdonado, estás habilitado para empezar tu turno, a hacer el sacrificio. Si no, no. Tú tienes que recoger la sangre y introducir la sangre al santuario. Eso es, Es cada 2 semanas. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo número 24. Voy a leer el verso número 1 al 3 hasta el 4. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Dice, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar habían más varones principales que los hijos de Itamar. Y los repartieron así, de los hijos de Eleazar, 16 cabezas. Y de los hijos de Itamar por sus cabezas, 8. 16 más 8, 24. ¿Cuántos turnos había en el año?
24 turnos. Dice 24 turnos. Entonces cada uno va a entrar en su turno. No es que va a entrar cuando le toque, cuando quiera. Dice, la primera suerte tocó a Joriab. O sea, cada uno va a entrar en su turno. ¿Cuánto va a entrar? 2 semanas. Y al empezar su turno, el sacerdote va a hacer expiación por su pecado. Tiene que hacer el pan sin levadura. Él para empezar su turno, va a hacer su expiación y tiene que preparar el pan sin levadura. Para hacer el pan y sacar los panes viejos que están aquí y poner pan nuevo. Tiene que hacer así. Son 24 turnos, cada turno de 2 semanas. Era así. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Es que a la puesta del sol va a empezar el sábado. Y al empezar el sábado, ¿qué va a hacer? Va a entrar con nuevo pan. Va a sacar el pan que colocó digamos que aquí está terminando él su turno, ¿no? El sábado anterior, ¿con qué entró? Con pan fresco. Ahora digamos que él está empezando su turno. ¿Qué vas a hacer? Y vas a entrar con ese pan fresco. ¿Y qué vas a hacer? Vas a retirar el pan que estaba sobre la mesa, que él ha puesto el sábado anterior, y vas a poner el pan nuevo y vas a sacar ese pan viejo y tú vas a comer en el resto de la semana. Ya. Al siguiente sábado, ¿qué vas a hacer? De nuevo vas a hacer un pan nuevo, y vas a sacar el pan. Y cuando empiece, digamos, su turno, va a ser así. ¿Era eso? ¿Así? Levítico 4. Todito Levítico 4 enseña eso. Que el pecador en persona, ¿qué hacía? Le degollaba y en el Patriarcas también, y en el conflicto también está. Voy a leer de nuevo el libro Patriarcas y Profetas, la página 367, el párrafo 0. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal. ¿Quién está quitando la vida? El animal. Pero esto es en el servicio diario individual. Porque en el colectivo, ¿quién le va a quitar la vida al cordero? El sacerdote. Pero antes de eso, ¿qué tenía que hacer? Poner sus manos sobre la cabeza del animal, del cordero, y confesar, digamos, ¿no? El pecado del pueblo. Y lo va a quitar la vida. Ya, lo va a quitar la vida. Esto es importante. Y el cordero que se va a sacrificar en el servicio diario colectivo es holocausto. Se tiene que consumir todo. En el caso del servicio diario individual, solamente ¿qué se va a quemar? Las grasas, el riñón, los ijares, y el resto del cuerpo era quemado en otro lugar. Ahí va a ser quemado el cuero, el cuerpo, todo va a ser quemado ahí. Ya. Entonces, por eso se llama expiación. Es expiación diaria. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Diga. No, es en el atrio que se va a preparar. ¿Quién va a preparar? El sacerdote. Bueno, es pan sin levadura que se podía asar a la brasa, ¿no? Asar a la brasa. Ya.
En el Perú hay zonas que le llaman y hacen así, se llama cachangas. La cachanga es pan sin levadura. Y ese pan sin levadura es símbolo de que Cristo va a ser sin pecado. Y es símbolo de la obediencia perfecta y perpetua de Cristo como hombre. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ya. Bueno, así, por lo menos está ordenado así, ¿no? Ahora, en Hebreos capítulo 7, 27 dice que no tiene como los otros sacerdotes que diariamente, ¿no? Hacen así. Pero, o sea, no está dicho, digamos así, que todos los días el sacerdote va a hacer, ¿no? Pero su sustituto, o sea, ¿qué es lo importante? Vamos a volver a leer Hebreos capítulo 7. O sea, todas estas lecciones, hermanos, tenemos que aprender, o sea, tienen un objetivo. Ayer hemos mencionado que hay gente que cree que Cristo es humano pecaminoso. Pero hasta aquí estamos viendo qué tiene que ser el macho cabrío, sin defecto. ¿Qué tiene que ser la cabra? Sin defecto. ¿Qué tiene que ser la oveja? Sin defecto. Porque si tiene defecto, ¿qué dice Levítico 22:20? No os será acepto. Va a ser rechazado. Ya. Aquí está simbolizando, en todos estos casos, ¿cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? ¿Qué era este animal? No importa que sea, si sea cordero, sea lo que sea. Víctima inocente. O sea, aquí en este libro, Patriarcas y Profetas, en la página 368, párrafo 0, dice, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Tenemos una cita. Página 125 de este libro, Mensajes Selectos 1. Dice, cada víctima que moría era un símbolo de Cristo. Dice, cuya lección era impresa en la mente y el corazón de la solemnísima y sacratísima ceremonia y era explicada claramente por los sacerdotes. Pero vamos a leer donde hemos leído víctima inocente. Víctima inocente. Dice, en la página 270, párrafo 2, dice, por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. ¿Qué sacrificaba? Un cordero sin defecto. El castigo era transferido al animal inocente. O sea, hermanos, por todo lado encontramos ¿qué cosa? Sin defecto y víctima inocente. Víctima inocente. ¿Qué debía ser Cristo? Sin defecto y debía ser inocente. Debía de ser inocente. Y yendo a Hebreos capítulo 7, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. Verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué era Cristo? Perfecto. Como Cristo no tenía pecado, ¿Él presentó sacrificio por el pecado? No. No tenía necesidad. Aquí dice que no tenía necesidad cada día como aquellos sacerdotes. Primero, ¿qué cosa? Ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Ya, aquí. O sea, vamos encontrando muchas más citas donde nos dicen qué cosa. Que Cristo, si Cristo hubiera tenido pecado, ¿qué hubiera tenido que hacer? Llevar su propio
¿qué tendría que haber llevado? Un becerro. Ya. ¿Y le vieron a Cristo entrar en el santuario presentando becerro? No. ¿Por qué no va a presentar? Porque ¿cómo va a presentar algo que era símbolo de él? Si el cordero era un sustituto del pecador. Por eso necesitamos entender. Hebreos capítulo 7, 27 y 28. Y en el 26 dice pues, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, como dice ahí, víctima inocente. Dice, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya. O sea, tenemos que aprender a quedarnos con un así dice Jehová. Y el así dice Jehová dice que el que va a ser sustituto del ser humano, del pecador, tiene que ser sin defecto, sin mancha. Tiene que ser, si va a ser con mancha, ¿qué dice Deuteronomio 17:1? Que va a ser, que es abominable. Pero nosotros, ¿qué somos? Abominables. Y Cristo, que no era abominable, fue tratado como abominable. Necesitamos entender eso.